El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, estamos básicamente finalizando la semana en este día viernes y hoy pues se termina básicamente el discurso del pan de vida sobre el que hemos reflexionado básicamente toda esta semana. Y hoy pues el Evangelio lo tomamos de San Juan siempre, en el capítulo 6, versículo del 52 al 59. Esto nos dice la palabra. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hay una frase aquí muy interesante. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, dice Jesús, y yo en él. Qué importante esta comunión que se da, por eso se llama también eucomunión a la Eucaristía. Porque la comunión es esa unidad plena, perfecta, entre el Hijo de Dios y aquel que lo comulga. Cuando nosotros comulgamos a Jesús, nosotros somos de alguna medida lo que comemos. Entonces, cuando yo como a Jesús, yo soy parte de Jesús, o Jesús es parte de mí. Y entonces por eso es que dice, el que me come, yo habito en él, y él habita en mí. Y efectivamente, Jesús habita en nosotros porque se deja comer la inhabitación de Dios en el corazón, en la vida de la persona. Es un misterio enorme. ¿Saben ustedes que nuestros antepasados tenían ya la concepción de a través de las bebidas entrar en comunión con la divinidad, la bebida del cacao? Y entonces el Popol Vuh trae toda una narración sobre esto. Es decir, ya había una concepción y en otras religiones antiquísimas que están totalmente distantes una de la otra, había esta concepción de tener esa comunión con la divinidad, pero nada más específico que el cristianismo. Y particularmente en estas palabras de Jesús: el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Y por qué vamos a resucitar? Porque la Eucaristía, que es Jesús, es vida, y Jesús ha sido resucitado, y en la Eucaristía está la resurrección. Por lo tanto, cuando nosotros comemos, es justamente ese germen, esa vida en la resurrección, la que nosotros estamos comiendo cada vez que comulgamos. Y por eso es que vamos a ser resucitados, porque esos principios de inmortalidad y de vida eterna, nosotros en la Eucaristía las tenemos. Qué importante, hermanos y hermanas. La Eucaristía no es una representación, no es una cena memorable. No son recuerdos, ni mucho menos. Si tú no crees en la presencia real de Jesucristo ahí, que se ha venido dando por la imposición de manos, no es que se invente mi hermano que no es sacerdote y digan, yo voy a celebrar aquí la Eucaristía y voy a componerme el alba, la estola, la casulla, etcétera, todo, y el pan, el vino, y hago el rito de consagración, etcétera. Ahí ha habido todo una ceremonia de dramatización, pero no está Jesucristo presente. Solo se hace Jesucristo presente en aquel pan que es consagrado por el sacerdote, por el poder que recibieron los apóstoles en el devenir histórico, en la tradición apostólica, en esta sucesión. Es por eso que nosotros podemos consagrar este pan y este vino y hacer que Jesús se haga presente en forma sacramental en la Eucaristía. Porque hemos recibido una potestad, no me la he agarrado ni me la he inventado, es heredada y viene del Hijo de Dios, porque Él ha dicho, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.
Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nuestra fe en el Hijo de Dios, particularmente en la Eucaristía, siempre sea firme y que siempre busquemos tener esa comunión plena con Jesús. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.